Chao pueblo y bienvenidos a otro banquillo en el cual estaré hablando del nuevo inversionista, ya que dio una entrevista exclusiva a Tuttosport y habló sobre su plan como inversionista minoritario de la Juventus para trastocar algunas cosas que no están funcionando en la Juventus. Veremos qué tanto está disponible la actual propiedad a trabajar con Tether para el futuro de la Juventus. Antes de empezar, obviamente, mi invitación es a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que esta subcomunidad siga creciendo, al igual que los invito a dejar sus comentarios. Son muchísimos los comentarios que están saliendo en estos videos y se hace un debate muy rico cada vez que salen, así que bienvenidos. Bueno, chicos, entonces empecemos de lleno sobre esto, ya que el CEO de Tether, Paolo Ardoino, hizo una entrevista exclusiva en Tuttosport donde prácticamente habló un poquito de todo, más que todo desde cómo empezó su infancia, habló de su pasado como juventino, sus padres, toda su familia eran juventinos. Él se habla y se dice a sí mismo como un nerd que le gustaba muchísimo la computación, pero que jugaba muchísimo deporte también en el fútbol. Y no le iba nada mal. Habiendo dicho eso, empieza esta compañía, tiene varias compañías y habla muchísimo de cómo puede irrumpir, digamos, dentro de la Juventus y el sistema general del deporte, las tecnologías en las cuales ellos han invertido y cómo van creciendo. Una cosa que yo no sabía y me pareció súper interesante es cómo Tether ayuda a muchísimas comunidades, digamos que no tienen acceso fácil a los medios financieros globales, tanto en países subdesarrollados de diferentes partes del mundo, y usan la tecnología de blockchain y muchísimas otras cosas para ayudar a estas personas alrededor del mundo. Habiendo dicho eso, obviamente es una entrada interesante dentro del accionado de la Juventus, ya que al final pues entra solo con 8.2%, de los cuales creo que 5% es solo acciones votantes, pero habló muchísimo de que obviamente hay algo que no está funcionando en esta Juventus, de cuánto realmente debería cambiarse. No hace mención de Motte en particular, no dice que él va a estar ahí hablando de que debería haber un cambio de director técnico, ni mucho menos, porque sabe que es difícil pues gerenciar ciertas cosas. Lo que sí me llamó la atención es su enfoque, su énfasis en que la Juventus esté mucho más conectado a sus fanáticos. Habló que hay una desconexión importante, lo hemos hablado muchísimo aquí entre nosotros, y esa desconexión entre la gerencia y los tifosi. Y él habla mucho de que se tiene que restablecer esa conexión con las tecnologías disponibles. Interesante, realmente, obviamente no entró en detalles en cuáles son sus ideas, me imagino que se las quiere guardar para el momento adecuado, pero no sé, no se me ocurre una forma de cómo un blockchain, por ejemplo, o una criptomoneda pueda ayudar a hacer que la conexión entre el tifoso y el club sea mayor. Habiendo dicho eso, su plan es usar estas tecnologías y estos métodos que han funcionado al parecer en otras empresas a las cuales han invertido para hacer crecer aún más la marca Juventus, ya que pues es no solamente reconocida alrededor de todo el mundo, pero él siente, él piensa que puede ser algo mucho mayor. Se le hizo la pregunta, Guido Bachago le hizo la pregunta, pero esto es una inversión de corazón o de bolsillo, y al final un poquito no respondió la pregunta, pero la respuesta es un poco de los dos, ¿no? Obviamente su equipo fundador y él parecen todos ser fanáticos de la Juventus, él definitivamente lo es, y parte de la inversión que se está haciendo es por ese apego. Recordó la Juventus de Capello con Del Piero, Cannavaro, etcétera, etcétera, pero dice que ahorita la Juventus, él piensa que está subvalorada, que hay muchísimo margen de incremento ahí con estas iniciativas que está presentando. Se le preguntó si había almorzado con Andrea Agnelli, ya que había sido uno de esos rumores que salieron por ahí, y confirmó que en efecto nunca había sucedido ese almuerzo. Pero es interesante porque cuando le tocan el tópico de, bueno, y qué ha dicho la gerencia actual, qué ha dicho los dueños actual, pues él muy políticamente habló bueno, que por el momento han habido solo algunos contactos, digamos, exploratorios para conocerse mejor, y lo deja como es alguien que pues entiende, ¿no? Que la Exor y el resto de la propiedad están
viendo si realmente lo de Tether es real, ¿no? Si están ahí para el largo término o es solo por algo, digamos, pequeño, ¿no? Porque muchos inversionistas pequeños entran, se salen, hacen sus ganancias y se van. Pero él reiteró que su inversión es a muy largo plazo y espera poder ayudar a la directiva. Está más que dispuesto a hacerlo y no ve la hora de poder tener esa conversación. Esa parte a mí me llamó muchísimo la atención, porque tú tienes a un inversionista con dinero nuevo, ¿no? Porque al final él habla de que vino de una familia de agricultores, ¿no? Que él, en los veranos, cuando regresaba de la universidad, trabajaba en el campo de sus padres y sus abuelos. Es un millonario y un éxito que se ha creado él mismo, ¿no? En ese particular. Y se encuentra con una familia de más de 100 años, dueña del club, eh, y, y y pues es interesante que haya ese choque internamente dentro de la Juventus en este momento, en este contexto actual de las situaciones, en un contexto en el cual él mismo lo dice que falta juventinidad dentro del ambiente, que se nota que pues parece haber un vacío ahí, y no solamente eso, sino que también en redes él ha sido muy vocífero, ¿no? En lo que le gustaría ver en la Juventus y saca este eslogan prestado del actual presidente de Estados Unidos, de volver a ser la Juventus grande, ¿no? Y creo que le gustó una foto en particular donde enseñan a Zidane y a Del Piero juntos como gerentes de la Juventus o Zidane siendo el entrenador. Obviamente esto llamó muchísimo la atención de los tifosi, pero se tiene que entender que él tiene solo el 8%, o sea, realmente él ahorita no puede hacer absolutamente nada y creo que tanto John Elkann como Exor les parece muy bien que se quede así. Basado en las interacciones que se han reportado, en lo mismo que declaró él, yo creo que Elkann, la familia Agnelli en general, ven a este personaje como un fanático que tuvo mucho dinero y compró un accionado de la Juventus. Yo creo que eh, no necesariamente un fastidio como tal, pero una pequeña molestia en el zapato mientras ellos siguen adelante. No sé qué tanto vaya a haber oportunidades en términos de que la Juventus abra las puertas a que ellos se involucren y aquí obviamente me voy a mojar y quizás pues obviamente esto no vaya a suceder. Yo veo que este señor, porque al final en su forma de hablar, en su forma de comunicar y en el protagonismo en el cual se ha encontrado en este momento, ¿no? La popularidad con la cual se ha encontrado en este momento dentro del mundo Juve, algo que no tenía en lo absoluto, nadie conocía antes de que comprara el 8% de las acciones, pues yo lo siento como una persona bastante populista, ¿no? Se va a dejar llevar por esa presión, digamos, populista de la gente pidiéndole un cambio y la cuestión es que la Juventus, especialmente dentro de la familia Agnelli, los cambios no funcionan así de rápido y mucho menos de la parte del dinero nuevo, ¿no? Que tienes el dinero viejo de Agnelli, de los Agnelli que son, pues, sopotoscientos de años, y este que se los acaba de hacer, yo creo que no van a querer que se involucre mucho. Entonces, me espero un pequeño no combate, porque no va a haber ni siquiera eso. Estamos hablando de una entidad que tiene más del 60% del accionado contra una de 8%, pero me imagino que este señor y Tether en general, pues que maneja mucho mejor la comunicación en redes sociales y en otras, pues eventualmente empezará a vociferar su frustración por la situación y su incapacidad de influenciar dentro de lo que son las decisiones de la Juventus, porque si algo nos ha enseñado en general lo que han sido las reuniones de los inversionistas de la Juventus, es que los inversionistas minoritarios cada vez tienen menos poder y menos voz. Y aunque sean 8%, sinceramente es poco o casi nada, ¿no? Eh, lo hemos visto, ahorita hace poco pasaron en la última reunión que los inversionistas minoritarios ya no iban a tener ciertos votos si estabas por debajo de un cierto porcentaje. No es el caso de Tether, pero de todas formas sigue pesando los votos de Elkan y el grupo Exor. Obviamente llega este señor en este momento publicando las cosas que publica en redes sociales y crea un furor dentro de una fanaticada que no se ve representada dentro de la propiedad actual de la Juventus y de la gerencia. Por ende,
está llenando un vacío, está aprovechando el vacío que existe para tratar de hacer que su voz quizás llegue a Elkan para que le abra la puerta y puedan colaborar y tratar de llevar esa visión que tiene para la Juventus a cabo. Sea buena o no la idea, yo sinceramente no le sabría decir. Solo me parece bastante interesante este choque que estamos viendo y es algo que está pasando casi por desapercibido porque al final pues se está hablando todavía con palabras muy amigables, ¿no? Y la verdad es que el único que está hablando es del lado de Tether, o sea, John Elkann y Exor no han declarado absolutamente nada fuera de un comunicado oficial de Exor donde dice que no habrá un cambio de accionado mayoritario de la Juventus. Eso salió a causa de un rumor de que Agnelli iba a comprar la Juventus con fondos extranjeros y etcétera, lo cual pues ya habíamos desmentido aquí bastante. Pero me parece bastante interesante ver cómo va a progresar esto y ver cuál es el futuro de la Juventus, porque yo creo que mucha gente habla y dice que, ve, que el Can venda ya de una sola vez a unos inversionistas sauditas, a unos inversionistas americanos, unos inversionistas asiáticos, pero si vemos no solamente el historial en la Serie A, ese tipo de inversiones no ha funcionado con equipos grandes, véase el Inter, véase la Roma, véase el Milan, que la Roma tampoco es tan grande. Em, y la otra es que yo sinceramente creo que hay pocos inversionistas, poca gente que entienda lo que es ser dueños de la Juve, el peso mediático y el escrutinio constante al cual está sometido solo por ser la Juventus y por ende no estoy seguro que un inversionista que no tenga ya muchos años dentro de la Juve, como son los Agnelli, o alguien que tenga una pasión que permita digerir pérdidas, inyectar dinero sin tener que preocuparse de retornos en inversión, aguante mucho tiempo como dueño de la Juventus. Por ende, aunque guste o no guste, yo creo que una venta por parte de los Agnelli de la Juventus sería probablemente el primer paso para el fin del club. Pero bueno, me interesa su opinión, chicos. Qué les parece este señor de Tether, Paolo Ardoino, sus planes para la Juventus, su forma de comunicarse? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les parece que pueda ayudar a la Juventus? Y piensan, más que todo, me interesa saber, ¿piensan que Elkan y Exor le van a abrir la puerta para que participe dentro de las decisiones importantes del club? Así que bueno, chicos, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.